Muy buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo con ustedes en nuestra sección de preguntas y respuestas en todas las plataformas digitales de @Venepress. Y bueno, comenzamos directamente con el, obviamente, tema de la semana, y es el acuerdo que ha firmado, bueno, quizá la mezcla, la salida de Juan Guaidó y la oposición institucional, la salida definitiva de la mesa de negociación y diálogo facilitada por el gobierno de Noruega y obviamente la reacción inmediata del gobierno venezolano anunciando un acuerdo parcial, un acuerdo político parcial con una parte de los partidos opositores, en este caso partidos minoritarios de la oposición, que, bueno, de alguna manera recoge algunos de los temas en los que probablemente se había avanzado en las negociaciones de Noruega, pero que muestra una estrategia o un sistema paralelo que el gobierno había mantenido con estos partidos minoritarios que no había, por cierto, anunciado a los mediadores o negociadores de Noruega, que fueron sorprendidos con el anuncio, primero, del retiro de la oposición. Me da la pena decir retiro de la oposición, que no es el retiro inicial. Recordemos que luego del 30 de abril, el gobierno venezolano también se había parado de la mesa, se había retirado parcialmente de la mesa de negociación, pero digo que se había retirado parcialmente porque en realidad unas semanas después el gobierno había dicho que estaba de nuevo dispuesto a sentarse a las negociaciones. Después, cuando la oposición formalmente decide que no va a seguir en esa mesa de negociación, la da por terminada, siente que está agotado ese sistema o esa metodología de negociación y básicamente dice que se retira definitivamente. Es muy diferente pararte de la mesa por una temporada, decir que no asistes a las reuniones, a decir doy por zanjado, doy por terminado el sistema de negociaciones. Ese es lo que da básicamente pie al fin, a la pulverización del sistema de negociación por esa vía, que por cierto también deja un poco en el aire lo que había sido el grupo de contacto europeo, que había sido incluso formado previamente, formalmente por la Unión Europea y que había buscado algunos mecanismos para presionar los acuerdos políticos entre gobierno y oposición, pero que se había quedado un poco a la espera del avance de las reuniones monitoreadas, dirigidas, mediadas o facilitadas por el gobierno de Noruega, básicamente porque Europa tiene un gran nivel de respeto por la metodología y por el sistema noruego y por lo tanto había decidido más o menos apartarse, ponerse un poco de lado, esperar los resultados, pero apoyar el sistema de negociación que ahí se planteaba. Cuando la oposición finalmente dice me retiro, es distinto a no voy a las próximas reuniones, que el gobierno había dicho previamente, no voy a esas reuniones después del 30 de abril, pero no se había retirado formalmente de la mesa, la había dejado como una especie de stand-by, la había dejado hibernando en el sistema. La oposición se retira. Por lo tanto, da por terminado todo el sistema de negociación. Esa es la razón por la que decimos que la oposición ya simplemente da por terminado el sistema mediador, negociador de Noruega y siente que estaba completamente agotado y que no tiene sentido continuar en ese proceso. Automáticamente el gobierno reacciona lanzando un acuerdo con los partidos o con un grupo de partidos minoritarios de la oposición, a las que, por cierto, para darle, digamos, de alguna manera cierta validez política, le entrega algunas concesiones donde quizás la más importante de esas concesiones es fundamentalmente la liberación de Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, que estaba preso, de alguna manera cediendo a una solicitud que había sido negociada también en los acuerdos de Noruega.
También indica en su momento que el Partido Socialista Unido de Venezuela se va a reincorporar a la Asamblea Nacional. Por cierto, es un anuncio que no cumple. En la reunión inmediatamente posterior a ese anuncio, donde se esperaba que los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela se reincorporaran a la Asamblea, por cierto, que no tenía ningún sistema realmente de trámite real para hacerlo, simplemente presentarse en la Asamblea, porque los que se habían retirado de ella era el PSV, pero ellos no están, digamos, ni castigados, ni suspendidos por la Asamblea. Por lo tanto, el único acto que tienen que ejecutar los diputados oficiales es básicamente presentarse en esa Asamblea. Es decir, estar en la reunión y arrancar solicitar su derecho de participación o su derecho básico de participar, debatir en esa Asamblea Nacional. Aquí estamos un poco molestos con esto, disculpa, pero tenemos un problema técnico, pero en todo caso, con ese proceso, básicamente habíamos estado esperando entonces que los diputados del PSV se incorporaran a la Asamblea, lo que por cierto, de facto, de manera prácticamente natural, significaba también entonces que de alguna manera el sistema estuviera reconociendo formalmente la legitimidad, otra vez, de la Asamblea Nacional, que por cierto el Tribunal Supremo de Justicia había dejado prácticamente sin efecto. Recordemos que hay decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que declaran en desacato a la Asamblea Nacional. Una vez que el PSV se presenta en la Asamblea, de alguna manera estaba, yo diría, reconociendo que esa Asamblea Nacional es legítima, que esa Asamblea Nacional básicamente está funcionando como la institucionalidad legítima de Venezuela. Entonces, con esto en mente era, digamos, dos cosas, por ejemplo, o por lo menos, que había cedido el acuerdo con la oposición minoritaria. Liberación de algunos presos políticos, que por cierto se están esperando teóricamente en lo que se había anunciado, otros 53 presos políticos que van a ser liberados como producto de ese acuerdo, pero además la incorporación entonces del PSV de alguna manera dejaba sin efecto en términos prácticos la declarativa de desacato de esa asamblea. Se esperaba además el nombramiento, era lo que habían anunciado, de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral donde teóricamente se nombraba un presidente de equilibrio y dos representantes del chavismo, más dos representantes de la oposición. Si nosotros pudiéramos considerar como, digamos, de equilibrio el nombramiento de un presidente que también se rumoraba, era Felipe Mujica, como presidente de ese Consejo Nacional Electoral, o Leopoldo Pucci, proveniendo de un sistema intermedio o moderado, utilizando esos actores como actores de equilibrio, y dos de la oposición y dos del gobierno. Algunos podrían pensar que era de alguna manera una oferta de reestabilización de equilibrios dentro del Consejo Nacional Electoral. Claro, este es un tema realmente de nomenclatura. La verdad es que el tema de rescatar la independencia del órgano electoral es mucho más complejo que eso. Rescatar el equilibrio y la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral no se refiere solamente a tener dos representantes de la oposición, dos representantes del gobierno y uno de equilibrio o intermedio. Significa también que los poderes internos del Consejo Electoral, que tienen impacto real en los procesos electorales, estén bajo la tutela
de actores de equilibrio, de actores respetables en los que se puede confiar, porque tú puedes tener un solo representante del gobierno y sin embargo ser ese el que básicamente controla todo el sistema electoral. Y por lo tanto eso no resuelve el problema de equilibrio interno. Lo segundo importante es que el Tribunal Supremo de Justicia es una institucionalidad dependiente de una institucionalidad superior que es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. No hay ninguna decisión de ese Consejo Nacional Electoral, incluso si se rescataran sus equilibrios y fuera una institución relativamente estable, neutra, que representa la fuente constitucional real, si al final todas sus decisiones están sujetas a una aprobación o rechazo de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Si esa sala no ha sido modificada, evidentemente responde no a la Constitución, sino a la revolución y es utilizada para controlar el sistema electoral en Venezuela, entonces el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral de equilibrio diría muy poco en términos de la capacidad de rescatar una elección competitiva en Venezuela. Por lo tanto, no se refiere entonces el rescate institucional electoral de Venezuela solo a un nombramiento de equilibrio en la oposición. Además, si esos nombramientos en la oposición o de la oposición son nombramientos que están vinculados a una parcialidad política minoritaria de la oposición, que no refleja tampoco ni genera confianza en la base opositora mayoritaria, que de alguna manera va a representar los intereses reales de la oposición. Al final de cuentas, ¿qué importa si un representante o dos del Consejo Nacional Electoral representan alguna minoría opositora que al presentarse, por ejemplo, en un sistema minoritario, en una primaria de la oposición, no tiene ni 3 o 5% de los votos de la oposición? No se puede considerar que ahí haya un rescate de los equilibrios que representen los intereses de los actores que van a ser realmente los candidatos, representantes institucionales de la oposición en un evento electoral. Y podría más bien generar desconfianza en el sistema, con lo cual ocurre un elemento que es central en esta historia, que es que el tema del rescate, del equilibrio en el Consejo Electoral no solamente es para que se garantice la competitividad del proceso electoral, sino también para que los votantes se sientan confiados en el árbitro electoral. Si tú con ese nombramiento no rescatas la confianza de los electores, en este caso particular, de los electores opositores en el árbitro electoral, no importa quién tú nombres, tú puedes nombrar a la Madre Teresa de Calcuta. Si los electores no confían en la Madre Teresa de Calcuta y su visión de rescate de los equilibrios electorales, simplemente no van a votar y por lo tanto la elección no representaría las preferencias de los electores, sino el sesgo que se genera en la falta de confianza en el sistema electoral. Si además ese Consejo Nacional Electoral es nombrado, pero no se permite la votación de los venezolanos emigrados, o sea, los venezolanos que salieron del país y que pueden estar alrededor de 4 millones de personas, supón que son 2,5 millones de electores, dentro de esos 4 millones totales de venezolanos emigrados. ¿Les vas a permitir votar? Si tú no les permites votar, aquí hay un daño para la oposición, porque probablemente esos 2 millones y medio de electores que están fuera del país son básicamente sesgados hacia la oposición. Por lo tanto, el no reconocimiento del voto venezolano en el exterior, que por cierto tienen todo el derecho a votar, porque constitucionalmente los venezolanos no pierden su derecho a la participación política porque no estén en Venezuela. Se tiene que garantizar su derecho al voto. La oposición estaría entrando a un sistema en desventaja donde pierde por lo menos 1,5 millones, 2 millones de sus electores a quienes no se va a permitir la participación electoral. Uno pudiera discutir si eso en realidad afecta o no la capacidad electoral de la oposición, porque la oposición sigue siendo claramente mayoría hacia el interior de los venezolanos. Pero es un debate.
y el debate político puede generar desconfianza en la base de la población opositora, y si genera desconfianza en la base, genera abstención, y la abstención sí puede generar un problema de divorcio entre las preferencias y el resultado electoral. Por lo tanto, es evidente que la mayoría institucional de la oposición no aceptaría una propuesta de ese tipo. Bueno, con esto sobre la mesa queda un solo tema, un solo tema importante en el juego. Y el tema importante es básicamente, ¿son realmente minoritarios los partidos que negociaron con el gobierno? Por cierto, que negociaron también sin información al resto de sus colegas, en paralelo a la negociación que se generaba formalmente con Noruega. Ellos podrían decir, bueno, la de Noruega tampoco me estaba informando a mí qué era lo que estaba haciendo. Es decir, los representantes de Guaidó tampoco le estaban informando a los partidos minoritarios cómo era el avance de las negociaciones de Noruega. Ellos podrían decir, lo que igual no es trampa. O sea, la oposición institucional no me estaba informando a mí sus avances en la negociación, pues yo tampoco me siento con, digamos, la obligación de informarlo a ellos, sino cuando ya lo logro y presentar algunos resultados concretos que fueron los que presentaron. El problema aquí, ¿cuál es? El problema aquí es que no es lo mismo. Y oigan esto que puede sonar absolutamente sesgado, pero que es empíricamente concreto y adecuado. No es lo mismo que la oposición institucional mayoritaria negocie un acuerdo que luego presenta a la discusión del país y que tiene la posibilidad de asumir compromisos importantes como representante de la mayoría de esa población, y que luego informe a la minoría para, digamos, invitarla a participar. Eso es una cosa completamente distinta al revés. A que la minoría, sin acuerdo con las mayorías, sin que participe en ese proceso de negociación ni los partidos mayoritarios del país, ni los representantes institucionales, que además controlan la mayoría de las asambleas nacionales, es decir, la mayoría institucional del país, pero que además también representan la relación con la comunidad internacional, que en definitiva es la única que puede tomar decisiones, por ejemplo, para levantar sanciones que son fundamentales en el proceso de negociación política, pero que además tampoco involucra al sector militar, que es el pilar fundamental de un proceso de cambio futuro. Es decir, sin que tú tengas ninguna de esas aristas controladas, un acuerdo de las minorías está lejísimos de un resultado, digamos, concreto del acuerdo que pueda ser visualizado como positivo para resolver el problema del país. Pongo un ejemplo muy, pero muy concreto. Y el ejemplo concreto es, tú puedes tener la carne y te falta la sal. Bueno, te falta poco. Ah, bueno, ¿necesitas sal? Sí, claro. También te puedes comer la carne sin sal. Pero sería mucho mejor tener la sal si tú tienes la carne, que es la mayoría. Y quieres agregar el valor de una discusión que integre las diferentes visiones opositoras, por cierto, que tienen derecho a esa integración y que democráticamente tienen que ser respetadas, te falta poco en el camino si ya tú lograste un acuerdo. Pero al revés, si la minoría tiene un acuerdo con el gobierno y le falta la oposición, es como que la sal le falta la carne. Pero no es lo mismo que tengas carne sin sal que sal sin carne. Porque de la carne a la sal está muy cerca de la solución. De tener solo la sal, te falta nada más y nada menos que lo principal del juego para poder garantizar el equilibrio, que es la mayoría. Hay un debate sobre, y entonces, ¿quién decreta quién es la mayoría? Hay, además, actores muy serios, importantísimos, filósofos, analistas políticos, actores a los que yo, por cierto, respeto muchísimo, como Fernando Mírez,
que han declarado que para poder eventualmente abrogarse la condición de mayoría, o poder decir que un grupo es minoritario, como estos grupos que han negociado con el gobierno, tendría que haber una elección en la que se mida. O sea, es una posición interesante. Obviamente, una elección en este momento definiría quiénes son básicamente los actores mayoritarios y minoritarios de la oposición, es completamente cierto. Pero déjenme disentir, y la democracia es eso, que nos pongamos de acuerdo, que tengamos derecho al debate, que podamos además, a manera de altura y con argumentos, debatir las posiciones de incluso actores que nosotros respetamos y que sabemos que lo están haciendo de la mejor voluntad. Bueno, yo quisiera disentir de esa posición. ¿Por qué? Primero, porque en mayoría o minoría en la oposición institucional del país se define en función de la elección pasada y es válida hasta que esa elección se termine con una nueva elección en el momento en el que el periodo para lo que esos representantes del pueblo fueron elegidos, es decir, diciembre del 2020. Es decir, tú no puedes exigir en democracia que cada vez que tú quieras saber quién es mayoría, se mida en una elección. Porque al final entonces no tendrían sentido los periodos, ni presidenciales, ni parlamentarios, ni de gobernadores, ni de alcaldes, ni de concejales. Sí, tú lo que estarías diciendo básicamente es que tú, cada vez que quieras tomar una decisión, tendrías que ir por una elección, es decir, un sistema plebiscitario suizo. Bueno, es un sistema perfecto, pero ese no es el sistema de la democracia venezolana, como no lo es tampoco el sistema de la democracia mexicana, como tampoco el sistema de la democracia española. Es decir, no es un sistema en el que tú te tienes que medir electoralmente para garantizar quién representa a la mayoría. La mayoría es representada por los representantes que han sido elegidos por el periodo de tiempo en el que legítimamente fueron votados. Y en el caso del Parlamento, la mayoría fue elegida hasta diciembre del año 2020 y esa es la mayoría. Para tomar un dato concreto, en ese Parlamento que está vigente, que fue elegido legítimamente por el pueblo, los partidos que firmaron el acuerdo con el gobierno tienen en la práctica 7 diputados. 6 de una fuerza política y 1 de la otra. Por cierto, el 1 de la otra es 1 de 3, porque esa fuerza política que es Avanzada Progresista tiene 3 diputados, pero solo 1 en acuerdo con el gobierno, porque los otros 2 han manifestado explícitamente su rechazo a ese acuerdo. Si sumamos, estamos hablando de que esta fuerza tiene 7 diputados de 112 diputados de la oposición, es decir, representan el 6% de sus representantes totales. Solo el 6% de los representantes de la oposición participaron en el acuerdo con el gobierno. Entonces, tenemos numéricamente todo el derecho conceptual de decir que esa oposición es una oposición minoritaria. Pero además, si lo vemos en encuestas, en realidad la fuerza política, yo no estoy diciendo que la minoría no tenga razón, porque la razón no necesariamente está en la mayoría. Estoy diciendo que no es la mayoría, es la minoría. Y no podemos despreciar su representación vigente en la Asamblea Nacional, porque la minoría y la mayoría hasta diciembre del año que viene se mide en la elección pasada, no en la elección futura. Ahora, tiene la oposición básicamente el derecho, que tiene la minoría, el derecho a negociar acuerdos. Claro que sí, la minoría puede sentarse y puede negociar acuerdos sin ninguna duda con el gobierno y con quien quiera. Ahora, tú puedes negociar los acuerdos, pero eso no quiere decir que esos sean los acuerdos que representan a la mayoría opositora o a la oposición en su conjunto, o que los demás tengan que aceptar los acuerdos que esa minoría establezca con el gobierno. Para nada.
¿La minoría tiene derechos políticos? Claro que sí. Pero lo que no puede hacer la minoría de ninguna manera es sustituir a la mayoría. Porque si la minoría tuviera derecho a sustituir a la mayoría y no considerarla en la decisión de acuerdos políticos, entonces las elecciones serían un acto absolutamente absurdo, inadecuado e inútil. ¿Por qué? Porque cuando tú te sometes a una elección, ¿quién gana? La mayoría. Y escoge el poder, la mayoría. ¿Y quién decide quién va a ser la cabeza del Estado? La mayoría. Luego, esa mayoría está obligada a consultar a la minoría. Sí, pero la mayoría gobierna. Toma las decisiones y representa al pueblo. Con la obligación de consultar, participar y respetar a la minoría. Pero no puede ser sustituida por esa minoría. Porque entonces la democracia estaría completamente destruida. Y habría un argumento a favor de decir, fundamentalmente, que entonces todo el sistema electoral se basa en las minorías y no en la selección o votación mayoritaria. Entonces, estamos hablando de un proceso completamente concreto que no funciona de esa manera. La mayoría tiene que ser fundamentalmente el actor central que dirige los procesos de negociación política, de acuerdos políticos, porque de lo contrario no puede rescatar esos equilibrios. Bien, con esto pasamos rápidamente a algunas preguntas de la audiencia. Pido perdón por mi conexión, se desconectó mi conexión personal en mi Instagram, pero estamos conectados básicamente por todas las plataformas digitales de Benepress y rescatado en vivo también en mi Instagram, Luis B. León. Pablo Rodríguez en YouTube. Una vez agotado el diálogo, ¿cuál es la vía para un posible cambio político? Estamos estancados. Bien, Pablo, en efecto aquí está un problema central. El problema central es, por supuesto, aquí estamos hablando de un problema de la minoría cuando hace el acuerdo con el gobierno, pero también tenemos que rescatar un problema de la mayoría opositora que cuando se retira del acuerdo con Noruega, aun cuando el gobierno no estuviera tampoco asistiendo ahí, la idea de mantenerse en el acuerdo es mantener vivo un canal a través del cual tú puedas en algún momento pasar un acuerdo por presión, utilizar tu fuerza o tu poder de negociación o tu acuerdo, por ejemplo, con otros sectores dentro del chavismo, civil o militar, pero que tengas la vía, el vehículo a través del cual pasar ese proceso de negociación política. Pero si tú matas ese acuerdo como lo has matado, o sea, ese espacio de discusión política como lo has matado, ¿qué termina pasando? Lo que termina pasando fundamentalmente es que si tú no tienes entonces espacios de acuerdo, tienes que tener otro tipo de acción alternativa. ¿Cuál es la acción alternativa? La acción alternativa es el TIAR. Estás hablando básicamente de que como no hay acuerdo, el TIAR. Y se reúnen en OEA, y se reúnen los ministros de Exterior de América Latina. Mira cuáles son las declaraciones de los ministros. Están diciendo los ministros que van a mandar el ejército de América Latina para sacar a Maduro por las mechas. No, están diciendo que van a dar declaraciones diplomáticas exigiendo el cambio en Venezuela, que por cierto se ha exigido N veces en el pasado. ¿Con cuál resultado? Cero. Si tú estás esperando en verdad que el TIAR traiga a los Marines, no me refiero a ti, Pablo, me estoy refiriendo a quienes basan su expectativa en que en el TIAR, como alternativa a la negociación, significa que van a sacar a Maduro por la fuerza. El TIAR, si tú lo estás esperando como un mecanismo a través del cual se van a activar todos los ejércitos latinos para venir a salvarnos en Venezuela, no estás entendiendo nada. Porque no es verdad que eso va a pasar. Como no era verdad que venían los Marines después del concierto de Cúcuta. Como no es verdad que venían los Marines después de que se fracasaran los intentos de la ayuda humanitaria. Como no era verdad que venían los Marines después del 30 de abril. Como no es verdad que vienen ni los Marines, ni el ejército colombiano, ni el ejército guyanés, ni el ejército brasilero, ni el ejército chileno, porque acordate del TIAR.
Porque el TIAR no va a pillar si tú lo que estás esperando es que vengan las fuerzas para ayudarte, como el Chapulín Colorado. O sea, eso no está planteado. Y por lo tanto, si otra vez te vuelves a quedar guindado de una brocha, pensando que tu alternativa de solución del problema es que se reúnan unos ministros para volver a decir lo mismo que han dicho durante todo este año, sin ningún resultado, la verdad es que la historia se está repitiendo. Y vamos a volver a contar el mismo cuentico, porque te vas a contar ese cuentico. Lo que sí va a pasar no es que el TIAR va a pillar. Lo que sí va a pasar es que se van a acelerar las sanciones económicas, financieras, petroleras, personales, familiares, todo juntas. Y al final, sin resolver el problema de salida del gobierno, el gobierno se empobrece y se debilita, pero se debilita mucho más el país, su gente, sus empresas, su aparato productivo. Y entonces lo que estamos es camino a un barranco sin freno, sin resolver el problema político, sin negociación y sin cambio. ¿Qué tienes? Un país peor. Incluso si dentro de 1, 2, 3 años lograras la meta de cambio político, ¿qué es lo que le vas a entregar al nuevo gobierno? ¿Cuánto tiempo antes de que ese nuevo gobierno, que generará expectativas positivas de cambio, simplemente sea otra vez sacado del poder porque no va a poder cumplir de tierra arrasada para poder generar cosas positivas al pueblo? ¿Cuánto? ¿Cuánto le das? A Julián 245687. ¿Cómo se leería un Consejo Nacional con Claudio Fermín, Eduardo Fernández, Leopoldo Pucci como rectores? Mira, la verdad es que tú no estás nombrando a nadie que yo considere actores, digamos, apestosos, ni negativos, o que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, o que sean chavistas, connotados, que van a estar a favor del chavismo y su permanencia en el poder en el tiempo. Tú puedes criticar a esos actores. De hecho, yo he arrancado diciendo que yo no estoy de acuerdo con un acuerdo minoritario en el que no participe la mayoría de la oposición, que no esté Guaidó, que no esté incorporado el sector militar, que no haya aprobación y validación internacional. Yo arranqué diciendo que no estoy de acuerdo con ellos. Ahora, y mosca con ellos, me refiero a Claudio y probablemente a Leopoldo, porque en realidad Eduardo Fernández no estaba en ese acuerdo, no fue a esa reunión. Y ha dicho explícitamente, después de que lo vilipendiaron, ha dicho, incluso también su hijo, que ellos están de acuerdo con los acuerdos de Noruega y que por eso no asistieron ninguno de los dos al acto de acuerdos políticos. Por lo tanto, el ataque que se ha hecho contra ellos es los típicos ataques exactamente iguales a los que hacen del otro lado y que nosotros rechazamos. Pero además, supongamos Claudio Fermín, que está en el acuerdo. Eso no significa, yo puedo no estar de acuerdo con ese acuerdo. Yo puedo no estar de acuerdo con el planteamiento que Claudio Fermín haga frente a la posibilidad de un acuerdo de ese tipo. Pero eso no quiere decir que yo salte con 3 triples mortales a decir que es que Claudio Fermín es un bandido, colaboracionista, pero además comprado por el gobierno. Eso es un argumento absolutamente simplista, gafo, necio e inaceptable. O sea, tú puedes decir que no estás de acuerdo con él. Tú puedes decir que su acción puede tener costos negativos para la propia oposición. Tú puedes criticar, rechazar e incluso combatir su propuesta. Tú puedes generar alternativas. Lo que tú no puedes decir es que Claudio Fermín está haciendo eso porque tiene un contrato con Maduro, hasta que tú no demuestres ese contrato. Porque es lo contrario, tú eres exactamente lo mismo que tú estás rechazando. O sea, sin pruebas y simplemente porque alguien hace algo con lo que tú no estás de acuerdo, lo acusas de cualquier cosa que se te ocurre en tu cabeza, creativa, sin pruebas. Es decir, eso es inaceptable. De nuevo, yo rechazo el acuerdo de las minorías, no por el acuerdo en sí, no es que ni siquiera lo rechazo, es que no funciona, no va para ningún lado, no rescata confianza, no rescata equilibrios, no reinstitucionaliza el país y su posibilidad de éxito es 0. Esa es mi opinión. Ahora, yo no estoy por eso calificando a los actores que están ahí,
porque yo estoy probablemente seguro de que la mayoría de esos actores está haciendo eso de buena fe, de los actores opositores. Los del gobierno es otra historia, están haciendo eso para comprar tiempo y barato. Sí, pero los otros a lo mejor son naif, a lo mejor están cayendo por inocentes, a lo mejor están básicamente haciendo algo que también te reto a pensar. ¿Qué pasa si esos actores lo que están diciendo es, ¿sabes qué? Yo tampoco me estoy chupando el dedo, supón que uno de ellos te dice, yo sé que tampoco va a salir Maduro del poder, ni que va a haber ninguna elección, pero por el otro lado hay probabilidades, parece que no, porque tampoco la oposición lo ha logrado. Se acaba de retirar, no hay acuerdos, es mentira que vienen los Marines, las sanciones lo único que hace es agudizar la crisis y el gobierno permanece en poder. Bueno, a lo mejor estos actores van a terminar diciendo que ellos no van a sacar a Maduro, tampoco, pero por lo menos sacaron a Zambrano, o sacaron otros 50 presos políticos, o hicieron que se rescatara la asamblea. O sea, van a tener algunas cositas concretas en la mano. Si tú no tienes nada en la mano, ¿no te parece que te pueden retar? Aunque yo no esté de acuerdo con el acuerdo minoritario, yo estoy haciendo aquí un análisis objetivo, porque no es lo mismo ser equidistante que ecuánime. Yo no soy equidistante. Yo siento que la única manera de resolver el problema es tener un acuerdo político en el que esté involucrada la oposición mayoritaria e institucional, la comunidad internacional y los militares. Y también las minorías opositoras. Todos. Esa es mi posición. Por lo tanto, no soy equidistante. Pero sí soy objetivo. Es decir, yo tampoco puedo decir que estos actores que han logrado algunas cosas concretas, todos están comprados por el gobierno. Entre otras cosas, porque yo no tengo ninguna prueba. Y por lo tanto, cuando tú utilizas ese argumento y esa validación, solamente porque en tu cabeza se construye esa tesis que tú no puedes demostrar, estás actuando como lo que tú rechazas. Tabate uno en Instagram. No. Está llamando muerte a todo el mundo. A ver, esa no es mi ruta de pensamiento. Yo no quiero la muerte de nada, ni de nadie. Yo quiero la vida, la integración, el rescate de la democracia, el rescate del derecho de los venezolanos a expresarse y a escoger su gobierno, el derecho a tener instituciones absolutamente independientes que permitan que tú, que estás hablando de estos procesos, pero también los chavistas distintos, incluyendo los que tú estás ahí mencionando como Diosdado o Maduro, tengan garantizados todos sus derechos políticos, ciudadanos y constitucionales. Yo no estoy aquí planteando conflictos existenciales de muérete tú para que exista yo, porque eso es exactamente lo que yo combato. Y no voy a caer en que porque los otros abusen, yo soy o voy a ser un abusador. Yo no voy a enseñar a mis hijos a odiar porque los otros odian, a abusar porque los otros abusan, a robar porque los otros roban, porque la ética y los principios son independientes de los otros, son míos. Y eso es lo que yo quiero rescatar y defender. Por lo tanto, muerte a nadie, vida a todos, a todo el mundo, derechos a todo el mundo, integración para todo el mundo, país para todo el mundo. Eso es lo que nosotros como demócratas tenemos que buscar. Hugo René 69 en Instagram. ¿Qué pasa si el régimen sigue con su show y nombra nuevos CNE y tribunal y llama elecciones de diputados y la oposición no participa? Seguimos 2 años en lucha de poder con bandos exponiendo su posición. Sí, tienes toda la razón. Si el gobierno convoca las elecciones, no. El gobierno va a convocar las elecciones. Y además lo va a hacer sabiendo perfectamente que la oposición se va a fracturar. Sabiendo que esa fractura la va a llevar a fracasos. Y que él va a poder, siendo una clara minoría, va a poder controlar ese proceso político. Eso es lo que va a pasar si tú no logras pararlo en un acuerdo político o lo paras de mecanismos de protesta, participación que generen ingobernabilidad, etcétera, que es otra forma básicamente distinta de lucha. Yo no estoy llamando, estoy describiendo. Es decir,
Eso, si no pasa, claro que vas a tener una elección. Y claro que la oposición institucional no va a participar. Y claro que el gobierno se va a quedar en poder. Y claro que la oposición se va a debilitar, como ha ocurrido previamente. Y eso es lo que hay que tratar de eliminar. Exactamente, hay que desprenderse de odios y pasiones políticas para poder entenderlo. Esto es Halieback. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis Vicente, Alicia Monter. La única solución es, bueno, otra vez, muerte. Ya básicamente, en mi opinión, esto es una posición que tenemos básicamente que resolver en Venezuela. Nadie tiene que morir, todos tienen que vivir y todos tienen que ser respetados en sus derechos ciudadanos. Silvia Conay por Periscope. ¿Se viene un paquetazo? Sí, probablemente vamos a ver, más que un paquetazo, un proceso de apertura que ya comenzó. El gobierno perdió su control, perdió su capacidad de controlar la economía. Y al perder su capacidad de controlar la economía, ha tenido que liberar el tipo de cambio, ha tenido que permitir facturaciones en dólares, ha tenido que permitir incrementos de precios, ha tenido que permitir negociaciones internacionales del sector privado. Entonces, con eso en mente, lo que realmente está ocurriendo es una apertura. Esa apertura probablemente va a tener algunos impactos de dualización económica, algunos sectores que pueden funcionar y otros sectores que van a estar muy, pero muy deprimidos. Y por supuesto, la población más pobre es, como es usual, la más afectada. Porque la población que tiene acceso a divisas, que tiene ahorros o que tiene autogeneración, siempre va a conseguir algunos espacios o burbujas donde operar. ¿Qué puede hacer Guaidó para recuperar el entusiasmo? Porque el acuerdo de los minoritarios está terminando con la cesación de esperanza. Guaidó y tú, o sea, Guaidó como líder, pero tú como actor fundamental de la oposición, la única manera es participar. Es la participación ciudadana en la defensa de sus derechos, pero también en la presión para conseguir acuerdos políticos, la construcción del poder de negociación, las relaciones con los sectores institucionales del chavismo que también tienen algunos de ellos la necesidad del cambio político. Y también en el sector militar, que no son marcianos, que son actores además con participación política y que por lo tanto deberían tener la posibilidad de conectarse con el sistema país, porque antes los militares no participaban en política y por lo tanto no se podían tocar, pero el sistema político permite la participación política del sector militar. Entonces no existe ninguna barrera para que el sector político opositor no se conecte con ese sistema militar. Entonces eso también es una acción política que es fundamental para rescatar equilibrios y presionar acuerdos en el futuro. A cambio de que el gobierno va a volver a la Asamblea, renunciar a su Consejo Nacional y liberar precios. ¿Qué le pidieron a cambio a los minoritarios? Bueno, a los minoritarios en este caso le entregaron eso. ¿Por qué? Porque el gobierno también necesita lavarse la cara. También necesita de alguna manera decir que él es el bueno, que está entregando y la oposición es la mala, que se retira, que no acuerda y que lo que quiere son invasiones militares. Está mandando mensajes al propio sector militar. ¿Por qué? Porque si tú quedas como oposición institucional, te quedas encerrado en la solicitud de intervenciones militares extranjeras para resolver el problema en Venezuela, te voy a echar un cuentico. Tú estás separándote de cualquier posibilidad de conectar al sector militar venezolano. Porque tú, si estás llamando a una intervención extranjera, ¿contra quién es que van a pelear esos ejércitos? Contra el ejército venezolano. ¿Cuyo objetivo cuál es? Es decir, ¿para qué fue entrenado? Primero, para defender la soberanía. Y tú le estás diciendo que estás pidiendo a otro que invada tu soberanía, aunque sea para liberarte. Eso, al final el sector militar, que es el llamado a la defensa de tu territorio, será entonces el atacado. Por lo tanto, ¿cómo tú buscas empatía con el sector militar a la vez pidiendo que vengan otros militares para que los maten? Porque tienes que pedir que los destruyan, ¿no? Que le disparen, que los maten. ¿Cómo es que tú compatibilizas esas dos cosas? Por ejemplo. Pero además, si ese sector militar no es quien promueve la presión por una negociación política que rescate la democracia internamente, y tú estás pidiendo una invasión, quiere decir que es contra él. Por lo tanto, desde cualquier perspectiva, el sector militar interno sería
tu enemigo natural. Tú estás reforzando la lejanía con el sector militar, haciendo un loop que hace más difícil la solución del problema. Bien, bueno, con esto terminamos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Hoy solo rescato la encuesta, la podemos ver en pantalla. ¿Cree usted, es nuestra encuesta hoy, que puede seguir usted participando en el futuro? ¿Cree usted que el acuerdo firmado entre el gobierno y algunos partidos minoritarios, se supone partidos minoritarios de la oposición, ayuda a resolver el problema? 90% no, 10% sí. Es decir, 9-1. La población cree que un acuerdo entre partidos minoritarios y gobierno ayuda a resolver el problema. La población de nuestro programa no es necesariamente equivalente a la población del país, aunque vale la pena decir que en el país también, dado que la oposición formal es mayoritaria, probablemente los números serán también claramente negativos al acuerdo minoritario. Señores, con esto terminamos. Gracias a todos ustedes por su participación de hoy. Nos vemos la próxima semana en otro segmento de preguntas y respuestas por Benepress. Nos vemos.